¿Qué tal, amigos de Buenas Noticias de Gran Gozo? Desde estos estudios de Buenas Noticias de Gran Gozo en la ciudad de Vista, estamos transmitiendo con mucho amor para ustedes. Es una nueva etapa. Desde luego hay mejor tecnología, ustedes ya se pueden estar dando cuenta. Los canales también nos requieren nuevas condiciones y se han adquirido nuevos equipos, pero también hemos diseñado una nueva programación. Tendrán con ustedes al pastor Domingo Hernández, como siempre lo han querido ver. Tendrán a Héctor Vidal y su servidor, tendrán segmentos de salud, segmentos de familia, para jóvenes, porque estamos pensando en ti. Háblanos al número que aparece en pantalla. Queremos orar siempre por ti, queremos orar por tus necesidades o por aquellas personas que también te hayan pedido oración. Recuerda, este programa de Buenas Noticias de Gran Gozo es tu programa. Que Dios te bendiga ricamente. Buenas Noticias de Gran Gozo. Cada vez que tú miras, sintonizas este canal y salimos nosotros ahí en la pantalla, vas a escuchar que las buenas noticias de Gran Gozo es que nació hace 2000 años, allá en Palestina, en la ciudad de Belén, un Salvador que es Cristo el Señor. Y eso lo dijo nada menos que el ángel Gabriel. Imagínate qué ángel, el arcángel. Y él vino y anunció a los pastores de Belén. Y era de noche. Mientras la ciudad estaba dormida, mientras el rey estaba descansando allá en su recámara con su familia, habían unos pastorcitos pobrecitos ahí pasando frío, tal vez, yo no creo que era frío, no creo que era invierno, pero estaban ahí en la vela de la noche, casi amaneciendo, y llegó el ángel y lo anunció. Y nosotros estamos anunciándolo también. Estamos hablando de un Cristo vivo, de un Jesús que vino hace 2000 años, hizo su obra. Y a través de 2 milenios se ha estado hablando de Él y nosotros continuamos haciendo lo mismo, dando buenas noticias de Gran Gozo. Aquí en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, Jesús está hablando del Bautista, Juan el Bautista, aparentemente un familiar de Él, porque dice que María era familia de Elizabeth, su mamá. Y entonces en el versículo 34, dice Jesús: empero yo no tomo testimonio de hombre, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Versículo 33, vosotros enviasteis a Juan, y él dio testimonio a la verdad, pero yo no tomo ese testimonio, sino yo doy testimonio que lo que yo te digo a ti es para que tú seas salvo. O sea, hermanos judíos, le dijo Jesús a los judíos, mira, escudriña las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. En ellas tú encuentras la vida eterna. Algunos de ustedes no creen, pero el que escudriña, dijo Jesús, ese llega a creer en mí. Y es lo que vamos a estudiar. Cómo al hablar de Jesucristo algo sucede. Por eso la Biblia dice en Marcos 16:20 que los discípulos salieron a predicar el Evangelio y las señales seguían a la predicación y confirmaban a la predicación. Porque Jesús dijo, vayan, sanen enfermos, saquen demonios, pongan las manos sobre los enfermos y sanarán, prediquen el Evangelio, háblenle que el que crea en mí es salvo, pongan las manos sobre los enfermos. Y cuando hablaban, sucedía. Se sanaban, se liberaban, se convertían por miles. Aleluya. Eso fue lo que dijo el Señor, que vayan a hacerlo. Y mi estimado, el apóstol Pablo, cuando vio que estaban creciendo muchos, siendo él un fariseo, siendo un miembro del Sanedrín, era un mancebo básicamente, un joven, él dijo, no, esta secta yo voy a acabarla, voy a matarlos a todos. Denme una carta por ahí para que me autoricen. Y dice el capítulo 9
de Hechos de los Apóstoles, escrito por el doctor Lucas, que Pablo aún respirando amenazas. Estaba como un dragón que empieza a respirar y a echar fuego. Dice, respirando amenazas, que estaba él rugiendo por adentro y por afuera. A estos cristianos, a estos nazarenos, y a esta gente que le llaman el camino, que le llaman iglesia de Dios, los voy a acabar a todos. Y yendo hacia Damasco, en el caminito, hubo una luz tremenda que lo dejó ciego y cayeron del caballo. Y allí se apareció una voz que le dijo, Pablo, Pablo. Y dijo, ¿quién eres, Señor? Y dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar patadas, coces contra el aguijón. Y entonces San Pablo dijo, no, pero entonces yo estaba equivocado. ¿Qué tú quieres que yo haga? Porque si yo te estaba persiguiendo a ti, cuando perseguía a tus hijos, entonces yo estaba cometiendo un error. ¿Qué quiere que yo haga, Señor? Y mira qué clase de sinceridad, qué cambio hubo en la mente de este hombre. Cuando oyó a Jesucristo personalmente diciéndole, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Jesús le dijo, mira, vete a tal lugar ahí en la ciudad. Ahí hay una calle que se llama a la derecha, entra a la casa y allí se te va a decir. Y dice la Biblia que Pablo se puso a orar sin comer comida ninguna por 3 días. Y en la ciudad estaba Ananías, un miembro de iglesia, un profeta de Dios, un anciano de iglesia, un dirigente de iglesia, pero todavía con creencias mezcladas. Pero ya estaba activo en la fe. Y se le apareció Jesucristo y le dijo, mira, vete a tal lugar. En esa casa está Pablo orando. Ve y ponle las manos para que pueda ver y bautízalo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y allí Ananías dijo, Señor, pero si él persigue. Y dice, no, ya no. Ahora ya es hermano también de ustedes. Y llega Ananías y dice, Pablo, hermano, el Señor me ha enviado para ponerte las manos, para que reciba el Espíritu Santo. Y saben ustedes que Pablo comienza, cuando ya es bautizado, se le caen las escamas de los ojos y se va a la sinagoga, dice en ese capítulo 9, y les predicaba a Cristo. Y eso trajo persecución contra él. Ahora, lo que él sembró, lo estaba cosechando. Él persiguió, ahora por predicar a Cristo, como hicieron otros, lo estaban persiguiendo. Pero no importa. Pablo dijo, ahora sí voy. No hago caso de la vida, de la muerte, nada. Ahora yo me voy a dedicar a predicar a Cristo. Y Pablo comenzó a predicar a Cristo en otros lugares. Salió lejos, lo llevaron porque querían matarlo ahí en Jerusalén y se lo llevaron allá a 500 millas al norte. Y Pablo regresó y siguió predicando. Y en una de las partes ahí de Asia Menor, lo que llamamos hoy, bueno, pudiéramos decir Grecia, en la ciudad de Filipo, Pablo llega y liberta a una mujer que tenía demonios. Aleluya. Y lo agarran preso porque alborotó la ciudad. Y entonces lo ponen en la cárcel. Y le dijeron al carcelero, cuídalo, mira a ver que no se te escape. Y lo puso en lo más profundo a él y a su compañero Sila allá de la cárcel. Y le amarró los pies con cadenas allí. Y Pablo, con sus pies amarrados con cadenas, con las ropas rotas y con la carne lacerada por la cantidad de latigazos que le dieron, Pablo se puso a cantar, igual que su compañero y Silas. Imagínate, con todo agobiado, tal vez con hambre, todo tirado ahí en el suelo, cantando y orando a Dios, a saber lo que estaba hablando del Evangelio ahí en la oración, a saber lo que estaba cantando, algún salmo que tenía que ver con Cristo. Y Pablo estaba allí con su compañero y a medianoche, como que llegó un angelito por ahí y hubo un gran terremoto, dice la Biblia, y se abrieron todas las puertas de las celdas. Y cuando se abrieron, se despertó el carcelero que estaba dormido tranquilito y sacó la espada y dijo, bueno, pues yo tengo que matarme porque se me escaparon. Y cuando va a levantar la espada, Pablo dijo, no lo haga, aquí estamos. No se había escapado ni uno. El evangelio que estaban predicando, cantando y orando tocó a todos. Y probablemente el carcelero, mientras dormía en su sueño, tuvo una visión. O cuando él estaba despierto antes de dormir,
le gustó aquello que estaban diciendo y por eso se quedó dormidito, tranquilo, en paz. Y le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y el apóstol Pablo y su compañero le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Ahí no se queda nadie afuera de tu casa. Porque cuando tú eres salvo, cuando tú crees que Cristo es el Hijo de Dios, el que limpió tus pecados, el que te recuperó, el que te salvó, el que te liberó de las garras del diablo, el que te trasladó a su reino, pues tú tienes que decirlo a alguien. Los primeros es a tu papá, a tu mamá, a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos, a tus tíos, a los que están cerca de tu casa. A esos tú vas primero. Como dijo Jesús, vayan a Jerusalén, después a Judea, Samaria, después vayan a lo último de la tierra. Y ahí donde tú estás puede ser que sea lo último de la tierra. Pero hasta ahí llegó Jesús. Hasta ahí llegó el Señor. Y así como el carcelero de Filipo tuvo esa experiencia, tú la puedes estar teniendo ahora mismo. Que Jesucristo te salva. Fija tus ojos en Cristo, dice el corito. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. ¡Aleluya! Fija tus ojos en Cristo. Gózate, que esta es la salvación para ti, para todo el que está oyendo en este momento, sea en México, allá en Yucatán, sea allá en Ciudad Capital Federal, sea en Centroamérica, Suramérica, Europa, España, cualquier parte en el Caribe. ¡Jesucristo vive! El diablo es un mentiroso. Ha enseñado al mundo, ha enseñado a la iglesia que Él se murió y que no se resucitó. Él sí vive para siempre. Ya está ahí al lado tuyo. Por eso mis hermanos como Gigi Ávila, el pastor Rasky y todos los evangelistas que han predicado con poder siguen todavía ahí, aunque algunos ya descansan, pero sus videos siguen. Bendecido sea Dios. Gracias, papá, por este mensaje que tú das a tu iglesia y lo das a todos los que predicamos para compartirlo. Cristo vive. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el que murió en la cruz del centro. Él es el Salvador. Rompe cadenas, Señor. Limpia corazones. Restaura hogares en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, aleluya. Bien, pues continuamos. En la última vez estabas hablando de que habían ya regresado y que estaban en un distrito a donde habían empezado el ministerio, donde tenías, creo, 3 iglesias. Sí, y ahí pues nosotros comenzamos el ministerio de televisión, siendo de que por radio estábamos saliendo por muchas emisoras de radio. Yo enviaba todo grabado y fuimos a un seminario en Washington, D.C., National Religion Broadcasting, que todos los años ellos tienen, reúnen cientos de evangelistas del mundo, enseñan equipos y enseñan muchas formas de cómo hacerlo. Así que vine de regreso con un entusiasmo y un deseo, pero las cámaras, ¿cómo podíamos adquirir eso? Cuesta mucho. Así que el hermano que nos ayudó cuando fuimos a estudiar, dijo yo voy a ayudar. Y se adquirieron 2 cámaras, se adquirió un switcher, se adquirieron luces, se adquirieron ciertos equipos necesarios para empezar a filmar. Y ahí se abrió y comenzamos a enviar todo lo grabado. Y en ese tiempo, en ese distrito de esas iglesias estaba el pastor Héctor Vidal, que ahora me está entrevistándome. Héctor, tú sabes cómo sucedió aquello, que tú llegaste de otro país, de México lindo y querido, y en ese tiempo pues te radicaste en esa ciudad con tu familia y ahí comenzamos juntos. Ahí estaba también un hermano allí que conoce bastante de esto, que es Jaque, Jorge Jaque, que se unió, un hermano de Chile, y entonces pues los 3 comenzamos el ministerio y veníamos a mi casa, en el garaje de mi casa empezamos el ministerio. Lo preparamos, hubo un hermano que vino, nos hizo el arreglo eléctrico gratis, porque había que tener muchas conexiones, y allí hay un recuento histórico muy lindo de aquellos años. Mi hijo también, hubo otro hermano que ya falleció, que nos hizo donde poner todo el equipo. Bueno, precioso, y comenzamos a mandar a canales. Después de ahí, Héctor, recuerda que se hizo muy pequeño el lugar, y nosotros alquilamos, mi hijo alquiló un local de 1.500 pies cuadrados, y con ese lugar pues había oficina, había una cocina, había un espacio para poner todo el equipo, sets, y ahí estuvimos otro tiempo también. Temecula, en la ciudad de Temecula, aquí en California. Y después de ahí salimos hacia la parte norte, allá en Riverside,
donde mi hijo pues pudo por un negocio que Dios le proveyó en ese tiempo, buscar un local que se adquirió de unos 5,000 pies cuadrados ahí. Eso fue, muchas personas han visto esos programas por años y estamos contentos de que se hicieron, pero en esta nueva etapa, como tú conoces, en esta entrevista que me estás haciendo, pues yo estoy exponiendo las bendiciones que Dios da cuando uno se pone en el territorio de Dios. Allí todo está completo, todo está cumplido, nada falta. Todo está que uno esté en el territorio de Dios, que Él sea el soberano, que Él sea el que dirige, que uno esté siempre oyendo la voz del Espíritu Santo cuando estamos en el negocio de Dios. Jesús lo dijo: en los negocios de mi Padre me conviene estar. No dijo, yo estoy en los negocios de mi Padre porque a mí me gusta. No, a mí me conviene estar aquí. Y entonces nosotros también lo sabemos, que Dios nunca llama a un hombre, a una mujer, al ministerio para que fracase. Dios los llama para que triunfen y estén de victoria en victoria. Y yo insto a todos los que están mirando ahora esta entrevista, sean jóvenes, sean niños, sean adultos, que tengan tiempo y oportunidad para el futuro, que entreguen toda su vida al Señor para servirle, como hizo el hermano Pablo, que ya duerme en el Señor. Ese varón de Dios que predicó tanto, 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 hasta que ya no pudo más. Y Dios lo llamó. Así que nosotros vamos a seguir en el nombre del Señor Jesucristo hasta que Él diga. Gloria sea al Señor. Amén. Recuerda, para la próxima vez, yo quisiera que nos dieras algo de tus experiencias personales que tuviste, ¿verdad?, en la relación de Dios. ¿Cuál es ese poder de Dios que hay cuando se está llevando el Evangelio? Vamos a continuar en el próximo programa. No se lo pierdan. Estaremos de nuevo con el pastor Domingo Hernández y de esos relatos interesantes de su vida en el ministerio. Fíjense bien, la creación tenemos que definirla como un acto unilateral de Dios. ¿Saben lo que significa eso? De un solo lado. Dios nos creó. Pero ¿saben qué vamos a sacar aquí de conclusión? Y nos va a servir mucho para lo que vamos a estar viendo. Es que Dios nos creó por gracia. Y verdad que a veces creemos que la gracia parte a través de la salvación. Es decir, Dios salvando al hombre, pero no, discúlpeme. La gracia empieza desde el momento que fuimos creados. ¿Por qué? Porque fuimos creados para compartir con Dios la eternidad, para compartir lo que nosotros llamamos los lugares celestiales, ¿verdad?, pero por la eternidad, con ese Dios tan grande, tan amoroso, tan lleno de gracia y de verdad, como dice el libro de Juan, aplicado a Jesús. Entonces quiere decir que si fuimos creados por gracia, ¿verdad?, Dios tenía un propósito en nosotros. Saben que los grandes científicos que estudian el cosmos han encontrado ahora que hay una mecánica universal que se aplica desde los primeros confines que ellos conocen del universo hasta los fines. Y esas leyes siguen de un lugar a otro. No las han inventado ellos simplemente las han descubierto. Entonces, dice, esto en un momento dado tuvo que haber emergido. Algunas veces algunos científicos le llaman el Big Bang. Hay muchos que no quieren creer en el Big Bang, pero ahora yo les digo que yo también creo en el Big Bang. ¿Por qué? Porque dijo Dios, hágase, ¡bang! Y se hizo, ¿verdad? Entonces dicen, pero si se hizo y se originó, lógicamente tuvo que haber sido con un propósito. Entonces, si Dios originó, ustedes hagan la prueba. Acuérdense, una de las cosas que vamos a ver aquí y que vamos a estar viendo en la continuidad de nuestros estudios y nuestras meditaciones, es que Dios tiene un propósito, ¿recuerdan eso? Entonces, si Dios tiene un propósito de amor, lo vamos a tratar de ver. Entonces, Dios creó y creó con un propósito. Entonces, vamos a ver esa intimidad. Quiero conectarlos a esa intimidad de Dios. Entonces, cuando tú vayas, ve una noche estrellada, y si está lloviendo, qué bueno que esté lloviendo, no importa, y trata de voltear y ver lo que está sucediendo, o trata de ver el cosmos, trata de ver que está la luna, que están las estrellas, y pensar que Dios las puso ahí, en la cantidad en que las puso, en la inmensidad en que las puso. Y Dios, si las puso, es porque tenía un ¿qué? Porque tenía un propósito. Y si tenía un propósito y tú eres parte de esa creación, porque también es bueno que te voltees a ver a ti, que te analices tu cuerpo tan perfecto, el ojo humano, el oído, cualquiera de lo que tú trates de ver, no se diga el genoma humano, ¿verdad? Y tú trates de situarlo, vas a poder decir, wow, así como ese macrocosmos fue creado por Dios y lógicamente tuvo que hacer un propósito, este microcosmos
que está en mí, que está en la materia, también ¿qué fue? Entonces fue creado por Dios, y fue creado por Dios, fue creado con un propósito. Ahora, si yo saco a eso del contexto, si yo quito a Dios como creador, ¿no creen ustedes que se caen los dominós y comienzan a caerse uno tras otro, y así sucedió desgraciadamente? También, desde luego, hemos contribuido los que estamos, como quien dice, de la parte de Dios, a esa pérdida, porque a veces nos asustamos y damos por inválido las preguntas que salgan de las personas, de la gente, del ser humano, del ser caído. Es bueno y Dios está para contestarlo. Dios tuvo necesidad, fíjense, entre las necesidades de Dios, pongámoslo entre comillas, de comunicarse. Por eso es que nos dejó un recurso invaluable que es la palabra de Dios. Inspiró a seres humanos para que escribieran lo que Él quería informarnos y quería comunicarse. Entonces esa labor del Espíritu Santo quedó plasmada. Y uno de ellos fue el recurso de la creación, ¿verdad? Qué interesante. Entonces dijimos que nos creó, ¿por qué? Por amor, porque nos creó con un propósito. Entonces tenía un propósito Él. Ahora, sabemos que una vez que estaba la creación, dice la Biblia, muy bien establecido, capítulo 2 y 3 de Génesis, que puso ahí 2 árboles. Eso ya los conocemos, ¿verdad? Pero saben que los hemos pasado de largo, los hemos pasado demasiado rápido. Dice la palabra de Dios que estaban 2 árboles ahí en el medio del huerto, uno que se llamaba el árbol del conocimiento del bien y el mal, y el otro de la vida. Fíjense, si se fijan bien, no habla de árboles de fruta, sino habla de árboles de fruto, lo cual entonces es un concepto, el conocimiento del bien y el mal, el árbol de la vida. No habla el árbol de las manzanas, el árbol de las peras, o de las higueras, porque aparentemente hay higueras, porque dice que se cubrieron con hojas de higuera, ¿verdad? Adán y Eva. Entonces quiere decir que es un concepto, ¿verdad? Árbol del conocimiento del bien y el mal, y árbol de ¿qué? De la vida. El caso es que entonces le dijo, no, esto es para ti, esto es para mí. Esto no te compete a ti, porque si te competiera a ti, o sea, si tú trataras de hacerlo, no puedes estar usufructuando de los dos. Entonces te quitaría el árbol de ¿qué? De la vida. Y eso fue lo que sucedió. En el capítulo 3 del libro de Génesis dice que una vez que sucedió, ¿verdad? Y que Eva fue engañada por la serpiente, y también Adán comió del fruto de ese árbol del conocimiento del bien y el mal, dice que cuando Dios, ¿verdad?, va y ve a Adán, entonces se voltea y dice, ¿sabes qué? Ciérrale el paso. Ahí está la entrada al pecado, se fijan la consecuencia del pecado. Ciérrale el paso al árbol de la vida, no vaya a ser que ya probando, así como nosotros, siendo como nosotros, del árbol del conocimiento y el mal, ahora vaya y usufructe del árbol de ¿qué? De la vida. Ahí existió la ¿qué? La separación. Y entonces en ese momento, ¿verdad?, cuando Dios entonces le da a conocer a Adán, entonces se acerca con él, inclusive lo busca y le dice, Adán, ¿a dónde estás tú? Y es el principio del Evangelio. Dios buscando ¿a quién? Dios buscando al hombre, Dios buscándote a ti, buscándome a mí. Entonces le dice, es que me escondí, tuve miedo porque estaba desnudo. Quiere decir que entonces de ese árbol del conocimiento del bien y el mal, o sea, el árbol de juzgar una posición u otra, que nomás le correspondía a Dios, ahora se juzga así. Estaba desnudo, tuvo vergüenza y juzga a Dios, ¿verdad? Entonces le dice Dios, porque entonces quiere decir que ya comiste de ese árbol. Entonces viene y se desenvuelve la consecuencia. Entonces en ese momento ya le dice, mira, vas a tener que trabajar y tu trabajo ahora ya no va a ser como estás aquí. Va a haber un cambio, de tal manera que vas a sudar, con el sudor de tu frente va a ser tu trabajo, va a ser con esfuerzo. Tu mujer vas a parir con esfuerzo y con dolor. Lo cual quiere decir que entonces hubo un cambio tal en el entorno del ser humano, incluyendo que cambió genéticamente, porque ahora el hombre iba ¿a qué? Dice la Biblia, a morir. Entonces, pero ¿de dónde proviene el pecado? Entonces el pecado provino de violar, ¿verdad? Es decir, el árbol que no le correspondía. El poder llevar a una justicia que no le correspondía al hombre. ¿Le correspondía a quién? A Dios. No vaya a ser que como nosotros, entonces ciérrale el otro. Dios sí puede usar los dos, pero el hombre no. Entonces le pone un bloqueo. Y ahí es donde empieza lo que conocemos como pecado. Ahí todavía no había ley. Ahí simplemente dice la palabra de Dios, y lo vamos a ver mucho más adelante, a donde era un mandato. Le dijo específicamente, no podrás hacer esto. No puedes usufructuar esos dos árboles. Y después cuando se desenvuelve, conocemos las razones. ¿Por qué? Porque no puedes juzgar tú el bien y el mal, solamente le correspondía ¿a quién? A Dios. Entonces, porque cuando te lo aplicas a ti, fíjate,
te lo aplicas mal a ti y hasta me lo estás aplicando mal ¿a quién? A mí. Porque entonces no te corresponde, solamente le correspondía a Dios. Entonces hubo lo que llamamos una separación, una escisión. Y eso en realidad es el pecado original, que trajo un cambio también, hasta dijimos que era un cambio ¿qué? Genético, ¿verdad? Y hubo una buena diferencia. Ahora el hombre cambiaba su manera de vivir, la manera de apreciar. Así que entonces, ahora ya podemos entender mejor dónde estuvo el pecado. A veces algunos dicen, es que el pecado estuvo en la desobediencia. Espérenme, si la desobediencia hubiera existido primero, quiere decir que entonces el pecado de desobediencia hubiera existido primero que el haber violado lo del árbol, ¿verdad? ¿Me explico? Pero la Biblia no dice que fue la desobediencia. La Biblia dice que fue el fruto del árbol. Eva dijo, sí, cierto, Dios dijo que ni siquiera lo tocáramos. Pero cuando vemos la posición de Dios, vemos que hay algo más, que nomás fuera comer, o algo más que desobediencia. ¿Por qué? Porque acuérdense bien, no hay pecado preexistente, ¿verdad? Algunos dicen, o fue la desobediencia, o fue la gula por querer comer. No, espérenme, no había pecado preexistente. El pecado se efectuó hasta que Dios vino y estableció, porque no puedes juzgar por ti mismo, porque comiste del árbol. Entonces ahí empezó la escisión, y ahí empezó el cambio. ¿Me doy a entender? Que porque algunos dicen que porque desobedeció a su esposa y se alejó, entonces hubiera existido otro pecado primero, ¿verdad? A donde el hombre hubiera caído en una especie de maldad, pero no fue así, ¿verdad? Bien, vamos entonces a pasar una parte de la ira de Dios. Alaben con nosotros, canten estos cantos para tu Padre Celestial. Él te escucha. Me rindo a ti, cambia hoy mi corazón, renuévame, Señor, con tu tierno amor, Señor. Yo reconozco que mi vida en mi ser, pues todo cambiará con el poder de tu amor. Abrázame, que tu amor me cubra. El poder de tu amor. Divino consuelo es tu Padre Celestial.